Félix Díaz, líder de la comunidad CUM La Primavera. Félix, Iván Jagroski lo saluda. ¿Cómo le va? Buen día. Sí, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos un sábado a la mañana, Félix. Bueno, naturalmente el tema del día es, y de la semana, infelizmente, la desaparición de Santiago Maldonado. Quiero pedirle una reflexión inmediata sobre el tema para después adentrarnos, sin dudas, en el hecho. Sí, bueno, para nosotros lo que pasó con este chico Santiago Maldonado es muy grave y a la vez es muy triste, doloroso para nosotros doblemente porque se trata de un amigo, un compañero, un hermano que está dando su vida por esta causa, la causa de los pueblos originarios, y eso para nosotros es una situación que nos aflige mucho a todos los pueblos indígenas que viven en Argentina, porque sabemos que hay mucha gente que no son indígenas, que luchan a la par nuestra sin dar su afiliación de un partido político, de una religión, sin estar ahí para poder dar servicio al requerimiento de los pueblos indígenas. Y eso es lo que nos duele mucho de lo que le pasó a este amigo. Félix, cuando usted ve la reacción del Poder Ejecutivo, del Estado, ¿qué le genera? Bueno, para nosotros el Estado siempre fue responsable de muchas violaciones de los derechos humanos y eso también es como nos da la posibilidad de poder reflexionar las autoridades que nosotros elegimos en cada elección. Entonces no es solamente con este gobierno pasa esto, en todos los gobiernos pasaron, hemos sufrido siempre esta tristeza que nos embarga todos los tiempos los pueblos indígenas, porque es una situación que para el Estado parecería que somos los pueblos que no valoramos la vida, no respetamos las instituciones, no respetamos las autoridades que están para garantizar la integridad física cuando ellos mismos violan los derechos humanos de los pueblos indígenas. Félix, cuando uno trata de ver el revoque fino de esto, en el que nos vamos a meter más adelante, le llega de inmediato si lo mira en retrospectiva, que usted era muy crítico de la administración anterior, por eso tiene aún mayor legitimidad para hablar de este tema, digo, la administración kirchnerista. Uno podría decir, sin temor a equivocarse, que el responsable inmediato de la desaparición de Santiago Maldonado es el gobierno, por ser el que tiene el monopolio de la fuerza. Así como yo dije, no solamente con este gobierno, sino todos los gobiernos que pasaron, porque hay indígenas desaparecidos, muertes en manos de las fuerzas, y todas estas cosas es muy compleja, porque hoy estamos en una época electoral, entonces es muy difícil apuntar a quién, porque esto nos pasó en el año 2010, estando vigente una ley de emergencia territorial donde prohíbe cualquier acto procesal o administrativo hacia los pueblos indígenas, y nos reprimieron, mataron a un hermano Pilagá el día 24 de noviembre, después de la represión que hemos sufrido. Pero perdón, Félix, en ese momento, si yo mal no recuerdo, ustedes seguramente con mucha razón responsabilizaban a los gobiernos en su caso, de Formosa y de Cristina Kirchner a nivel nacional. Yo por eso le pregunto si eso se puede extrapolar al día de hoy. En ese momento nosotros teníamos mucha esperanza de que el gobierno central, a través de la presidenta Cristina, teníamos mucha esperanza de que esto se pueda revertir. Nosotros veníamos denunciando estos atropellos de los derechos humanos en Formosa. Por eso nos hemos acercado al gobierno nacional y la presidenta le delegó la responsabilidad en aquel ministro Florencio Randazzo, que es el que tenía que resolver el problema de fondo de la cuestión territorial. Entonces estuvimos ahí 4 años esperando de que esto se resolviera y también nosotros lo que más nos centramos es con el Estado Nacional, porque es el responsable de garantizar el respeto
a la identidad cultural de los pueblos indígenas argentinos. Díaz. Entonces acá no está diciendo de que este tiene que ser peronista, radical para acudir o macrista. El Estado Nacional es el responsable de la aplicación de la legislación indígena que tenemos en Argentina. Díaz, ¿qué tal? Lo saluda Guido Stochik. Por fuera de la cuestión de su causa con los pueblos originarios, y si le tuviese que decir algo al presidente hoy, que es el responsable de el monopolio de la fuerza y de la seguridad nacional, si le tuviese que decir algo por lo de Santiago Maldonado, ¿qué le diría usted al presidente? Y yo le diría que se aclare y que aparezca con vida a Santiago Maldonado y que se sancione los responsables de la desaparición de este amigo, el compañero, así que se haga justicia. Y la reacción del gobierno, del Ejecutivo, hablando más de la cuestión, por momentos hablando de terrorismo en el territorio argentino, en lugar de pedir y colaborar, sobre todo siendo el Estado, que no es colaborar, es lo que tienen que hacer, la búsqueda de Santiago Maldonado. ¿Le parece que la respuesta que está dando el Estado es suficiente? La verdad que yo no puedo decir eso porque yo no estoy en el lugar donde se está haciendo la investigación. Hay hermanos que están ahí acompañando la búsqueda de Santiago, hermanos mapuche, que estamos en contacto permanente, y la preocupación es eso. Hay mucha, ¿cómo se llama la palabra esta? Hay mucha manipulación en todos los aspectos, porque hay hermanos mapuches que pide que esté la gendarmería y hay mapuches que dice que no esté la gendarmería. Entonces es una cuestión interna que a veces favorezca en ambos sectores, pero lo que yo sí siempre estoy a favor de los pueblos indígenas, porque nos consideramos como víctimas del Estado, porque el Estado es el que mismo que fue el responsable de exterminar a los pueblos indígenas. Por lo tanto, hay una deuda social con nosotros, los gobernantes de este país, y reparar ese daño no es fácil, porque hay intereses de por medio, económico. Entonces eso, nosotros si vamos a manifestar en contra de un Estado, el Estado va a armar causa, porque así nos han hecho, arman causa para poder condenarnos, para que podamos dejar de decir lo que tenemos que decir. Entonces no es fácil. Ser indígena no es como cualquier organización. Ser indígena es lo más duro y lo más difícil, mostrar tu existencia delante de una sociedad que es muy, no sé cómo podría decir, es muy racista en el sentido de ver al indígena como una escoria, una basura, así como nos han dicho siempre que somos una cosa así de mierda, como Díaz, las autoridades y la última, gendarmería, ejército, siempre han caratulado así, con esa figura, y eso, escuchándolo a las autoridades policiales, cuando ellos me decían, mátenlo a Félix, no lo dejen escapar, no lo detengan, mátenlo. Entonces, esa expresión de una fuerza estatal, nadie puede negar del racismo que hay entre las fuerzas hacia los pueblos indígenas. Díaz, y la última, ¿piensa que el Estado está haciendo todo lo que tiene que hacer para buscar a Santiago Maldonado? Es que no es que estoy pensando, tiene que hacer el esfuerzo enorme para resolver este problema, porque no depende de mí, porque las opiniones son muchas, pero no depende de nosotros. El Estado está obligado a esclarecer este caso, porque es un caso muy grave y tiene que aparecer, tiene que esclarecer este hecho muy lamentable para el país en una época tan dura que estamos padeciendo en este momento como pueblo indígena, porque somos los más afectados en cuanto a recursos. Las comunidades indígenas del norte se están muriendo de sed, de hambre, de enfermedades evitables. Entonces eso nadie habla. Anteriormente los medios grandes decían de que esto era producto de aquel gobierno nacional, del kirchnerismo, pero esto pasó siempre, no es ahora el problema, sino siempre fue así. Cualquier gobierno que venga va a ocultar eso con una mínima
imagen indígena de participar en la política estatal. Por eso el tema es muy complejo y muy delicado. Por eso ojalá que las autoridades que sean electos en estos tiempos, que se hagan cargo de hacer aplicar las leyes que corresponden, que sean legisladores, que no haya diferencia. Si hay que cumplir las leyes, que se cumplan, y eso es nuestro deseo, que se pueda hacer. Lo vemos con mucha preocupación sobre este tema. Félix, la última y lo liberamos y le agradecemos el tiempo, de verdad. Usted nombraba a los medios recién y vimos que hoy uno de los diarios que le daba más protagonismo a su lucha, hoy no tiene en tapa la marcha por la desaparición de Santiago Maldonado. ¿Se siente usado o se sintió usado por los medios? Siempre hemos sido usados, eso nunca niego, así como siempre se ha dicho en la cuestión política electoral, los medios. Por eso, para las prensas, a veces cuando le conviene usan, por eso a veces se usa el dinero para silenciar la voz, porque me acuerdo en ese momento cuando Víctor Hugo, para mencionar un caso, él criticaba al gobierno de Infran, pero cuando él viajó a Formosa cambió de pensar que el gobierno de Formosa era el mejor, y eso... Víctor Hugo para mí era mi ídolo en ese momento. Yo le digo algo, Félix, yo trabajo con Víctor Hugo hace 1 año y medio, lo conozco bien, y si hay una persona de la que puedo decir que tiene una conducta ética y moral intachable y que jamás va a modificar su pensamiento por nada que no sea un hecho en el que él crea, es Víctor Hugo Morales. Yo tengo que impedir y rebelarme ante esto que usted está sugiriendo porque lo conozco a Víctor Hugo. Está bien cambiar de idea, modificar el pensamiento y discutir sobre cuestiones, sugerir que una persona de la catadura ética y moral altísima que tiene Víctor Hugo modifica su pensamiento por dinero, yo no se lo puedo permitir, por lo menos en este espacio, porque lo conozco y sé que está faltando a la verdad usted con lo que dice. Discúlpeme, pero se lo tengo que plantear. Pero no, yo no estoy diciendo que cambió de postura por dinero. Entonces uno tiene una ideología que también yo respeto, porque una persona, así como cualquier ser humano, cuando tiene una lucha por defender lo que es uno, yo me defiendo como indígena y no estoy favoreciendo a nadie ni a ningún partido político, porque lo que yo quiero es que el tema indígena sea una agenda de Estado, sea una política que sea respetada, que sea incluida como corresponde. Entonces, muchos de estos casos he tenido periodistas que yo conocí que estaban muy críticos con la anterior gestión y hoy son los peores. Y así como da el nombre de Víctor Hugo, ¿no quiere dar ese nombre, por ejemplo? Yo creo que para dar nombres son muchos. Porque recién el de Víctor Hugo eligió darlo, Félix, porque con esa lógica yo le podría decir que usted era mucho más crítico del gobierno kirchnerista que del gobierno de Mauricio Macri, y sin embargo nadie lo está diciendo eso. Entonces, todas estas cosas, yo creo que en este momento que me tocó tener una entrevista con ustedes, lo ideal sería hablar así en personal. Claro. Bueno, lo invitamos cuando venga a Buenos Aires, si quiere y si está dispuesto a venir al piso del programa, que esta radio por suerte es muy escuchada y vamos a tener la posibilidad de hablar más acabadamente todos los temas. ¿Le parece? Le curso la invitación en vivo. Pero a mí me encantaría. ¿Por qué? Porque a mí me gustaría hablar de frente a estas cosas. Exacto. Porque a través de los teléfonos a veces... Sí, se malentiende. Se malentiende porque cada frase que uno larga se graba y se malinterpreta. Y se saca de contexto se manipula. Después. Exactamente. Entonces, para poder estar así, yo creo que hay muchas cosas que hay que aclarar, porque hay muchas cosas que yo puedo decir de todo lo que estamos hablando. Perfecto. Pero así, en la distancia, creo que no. Perfecto. No se puede. Díaz, gracias por el contacto con Radio 10. Igualmente, muchas gracias. Un abrazo. Félix Díaz, líder